Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma. Hoy tenemos un segundo capítulo más de esta serie de los atributos de Dios. Y vaya que estos dos primeros... Hemos venido con todo. Sí, estos dos primeros capítulos A la vena. Y el tercero también, y el cuarto también. Bueno, ya, vamos paso a paso. Y hoy tenemos algo muy bonito. Seguramente tú has visto nuestro capítulo anterior acerca de la santidad, ¿verdad? Hablamos un poco de Sproul, citamos un poco a Edwards y hablamos de temas muy prácticos de la santidad. Y hoy veremos... ¿Cuál? ¿Qué Vamos a ver. Dígame ¿Cuál qué vamos a ver? atributo. La justicia de Dios. Ay. Así, de frente. ¿Cómo se come? ¿Cómo se come eso? ¿No? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo aterrizamos? Entonces vamos a comenzar definiendo un poco qué es justicia, ¿no? Cómo es que vemos a través, más que todo, del Antiguo Testamento, esta justicia que Dios imparte, ¿verdad? ¿Y qué es justo? ¿Qué es ser justo? Wow, para mí ser justo es ser exacto, ¿no? O sea, dar lo que se tiene que dar y no dar lo que no se tiene que dar. Alguien que es recto, que imparte como, ok, ni más ni poco. Lo que toca. Lo que te es toca. lo que toca, ¿no? No es subjetivo, es 100% objetivo. Y no hace diferencia. No hace diferencia. No hace diferencia. Para ti esto, para ti el otro. Así es, ser justo es ser equitativo, es ser recto. En la Biblia, en los Salmos específicamente, vamos a hablar que se habla de un Dios que imparte justicia en el cual no hay inequidad. Entonces, iniquidad es lo mismo que la palabra injusticia. Entonces, en Él no hay injusticia, en Él no hay iniquidad. Y qué distinto, para poder entender un poco más, es al hombre esto, ¿verdad? Mientras que nosotros, pues, somos lo totalmente opuesto a Dios, también incluso en esta parte de la justicia. No, es interesante porque nosotros... nuestro concepto de justicia es, como tú dices, ¿no? tan diferente que cuando Dios hace algo que es justo, nosotros reaccionamos diciendo, qué injusto, ¿no? Porque Dios no puede hacer, incluso cuando hablamos de la elección de Dios, decimos que es injusto que no elija a un grupo de personas y por qué no los elige a todos, ¿no? Me hace acordar a las palabras de Miguel Núñez que dice, cuando no entendemos la justicia de Dios, lo que nos toca es afinar nuestro propio concepto de justicia, no al revés. ¿no? Sino porque lo que Dios hace es justo. Es que a veces nosotros también queremos decirle a Dios, yo quiero que tú actúes con justicia según lo que yo entiendo, según mis formas, mis conceptos. Nuestros conceptos. Y además, no solo nuestros conceptos, nuestros intereses egoístas. Oye, lo que tú hiciste fue injusto. Y yo voy a aplicar mi justicia, porque no es verdad. Pues, y no esa justicia está cargada de pecado también. Uf, imagínate. Lleno está de totalmente distorsionada, ¿no? Sí, y eso podemos verlo también en su intento del hombre de acercarse a la justicia de Dios, por ejemplo, en los abogados, en los juicios, en todo, ¿no? Nunca va a haber un juicio completamente justo como la justicia de Dios. Y yo quería introducir un poco este tema hablando de un video que me encanta mucho. Majo sabe que me encanta este video de nuestro tío Sproul, ¿verdad? Ese video lo pueden encontrar en YouTube como What's Wrong With You People, ¿no? Sí. Está subtitulado también. Es lo máximo, ¿no? La respuesta que da Sproul. Pero para hacerles cortar la historia, en este video hay un panel de teólogos respondiendo preguntas de un foro, como siempre, y alguien pregunta, ¿cómo es que Dios, si es justo, si es rico en misericordia, grande en bondad, castigó al hombre sacándolo del jardín del Edén? Imagínense esa pregunta. Pero, y eso, entre paréntesis, es una pregunta bastante válida y que probablemente muchos de nosotros nos hemos hecho. Si es un Dios bueno, ¿por qué nos votó al primer mordisco? No solo eso, ¿no? Sino que además pensamos que ese Dios que aparece en todo el Antiguo Testamento tiene esa característica de un Dios injusto, de un Dios que... Es demasiado lo que hace ya. ¡Qué malo ese Dios! Es demasiado, las matanzas, es demasiado que aparta a las personas. Sí, exactamente. Y no estoy hablando solamente de gente que no conoce a Dios. Nosotras mismas, como hijas de Dios, en algún momento también hemos tenido esos pensamientos. Pero ¿qué está pasando aquí, no? De hecho, así hablando de Sproul, me hace pensar y recordar que Sproul le llama, incluso al pecado más chiquito, le llama una traición cósmica, ¿no? Estamos traicionando al creador del cosmos y del todo cuando nosotros nos paramos delante de él y decimos, no, así como tú dices, no es. Yo quería contarles, me han hecho acordar ahorita, quería contarles que justamente esa pregunta con Isabela, que estaba con mi hija, cuando llegamos a la historia de Adán y Eva es, pero claro, ¿por qué los votó? ¿Por qué salieron del huerto si Dios es bueno? ¿No? ¿Por qué? Y la verdad es que Dios
les dijo a ellos, ¿no? Yo esa explicación le tuve que dar a mi hija, les dijo a ellos lo que iba a pasar. Ellos merecían la muerte, ¿no? Pero ¿qué pasó? No les Ahí, dio. ahí creo que iba Cari justo. Ahí está, Cuando- dale, dale. Es que esa pregunta es el reflejo del corazón de Dios, es el reflejo de nuestros corazones también, tan equivocados y tan distorsionados con lo que nosotros merecemos y con lo que Dios también hace. Exacto. Entonces la respuesta sabia de nuestro tío Freud es que él hace una contrapregunta y él dice algo como, ¿acaso el Dios santo le dio la muerte tánatos al hombre? No, le dio de vestir. Es Sacrificó, increíble. ajá, le dio todavía una esperanza de la simiente de la mujer que iba a venir un salvador para poder redimirlo. Dios no nos dio lo que nos merecíamos. Exactamente. Ya a partir de ahí, ya uno debería así ponerse de rodillas y simplemente quedarse muy agradecer porque realmente nosotros, y Dios dijo, tú comes y morirás. Y, no, y como tú dices, al final el hombre no murió, bueno, en ese momento. Muerte tánatos, claro. ¿verdad? Muerte espiritual, sí hubo Sí. separación de Dios, ¿no? Pero fíjense, todo el estadio, los espectadores se quedaron en silencio y Sproul terminó diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a esta gente, no? Y dice, el problema es que siempre no sabemos quiénes somos nosotros y quién es Dios. De hecho, él dice como, ¿qué le pasa a la gente, no? Y la gente se empieza a reír y Sproul se molesta y dice, no estoy bromeando. Es en serio. ¿Qué les pasa? O sea, ¿qué tan oscuro está nuestro corazón y entenebrecido nuestro entendimiento que no podemos verdaderamente entender que Dios es justo y que no nos merecemos nada y lo que Dios nos ha dado todo es misericordia, pero realmente lo que nos merecemos no lo tenemos. Exacto. Y ahí yo quiero hablar de un tema también que muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que la justicia se interpone a la misericordia? O sea, y no hay contradicción, y entonces es una pregunta claro. que nos Es gustaría muy válida. abordar para poder también llegar a este punto de decir, ok, ¿no? Y queremos contar 3 razones, o bueno, 3 puntos por lo que Dios es justo y esta justicia no choca de repente con otros atributos que Él tiene, ¿no? Y la primera razón es por la unidad que tiene Dios mismo. Cuando la Biblia dice que Dios es justo, es que es justo totalmente, pero también es misericordioso totalmente, y también es un Dios de gracia totalmente, plenamente. No es como el hombre, y eso también es lo que nos hace distinto a Dios. Dios no tiene partes, Dios no es justo y un poco santo y un poco No. amor y un poco bueno y un poco... Bondadoso. No. Esto. Dios, todo lo que Dios hace es justo, todo lo que Dios hace es santo, todo lo que Dios hace está lleno de amor, todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios es todo, en todo. Y eso es espectacular, ¿no? Entonces cuando decimos que nuestro Dios es justo plenamente. Y me encanta este versículo que también lo dicen en mi serie favorita de Chosen, recomendada, por favor, recomendadísima de Chosen. Y ahí en los primeros episodios dicen, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¡Wow! ¿No? ¡Qué hermoso! Desde el inicio de las escrituras diciendo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí podemos ver cómo es que la unidad de Dios es tan perfecta que también, así como es uno con Padre, Hijo, Espíritu Santo, también es lo uno en todos los atributos que Él tiene. Amén. Entonces, esa es la primera razón por la que nuestro Dios puede ser justo totalmente y misericordioso y Dios de gracia, etc. Me has hecho recordar, antes de entrar al segundo punto, me has hecho recordar lo que sucede en Números. Cuando el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, dijo, oye, definitivamente yo no voy a entrar ahí porque ahí seguramente me van a matar. Yo quiero regresar allá atrás, Egipto, Siempre donde queriendo tenía volver que atrás. comer, donde tenía seguridad de que no sé, pero ellos decían que donde estaba, todos tenían ahí supuestamente en Egipto. Pero ahí está Dios que les dice, por la queja, porque este pueblo es terco, que no quiere ver. Exactamente. Le dice a Moisés, este pueblo va a ser eliminado y en ti voy a crear una nueva nación. Sin embargo, Moisés le dice Dios, por favor, perdónalos. Y les dice, a mí me sorprendió cuando yo leía como que me erizaba el cuerpo, porque clama y pide perdón por ese pueblo, haciendo las veces como de Jesús, ¿no? Y Dios escucha a Moisés.
ese pueblo merecía no entrar a ninguna tierra prometida y en ese momento ser enterrado. Y probablemente sí. Como nosotras. Si así hubiese sido, nadie hubiese dicho, ay, no, hubiese sido ya hace rato. Pues, O sea, Israel, ya. sí. Y yo no sé si tú has Rato. pasado por el Antiguo Testamento, pero de hecho, ver lo que Dios ha hecho, tantas señales, ¿cómo puedes decir, cómo pueden dudar de este Dios cuando lo tenían ahí prácticamente? Pero Dios les da una oportunidad. Así es. Gracia, Ese es el Dios de la misericordia, sin que la merezcamos. Así es, y eso lo podemos ver una y otra vez, tanto en así las es. escrituras como en nuestras vidas. Esa. ¿no? La segunda razón es que hay una pasión de Cristo, por la cual nosotros somos acreedores también posicionalmente de la justicia de Dios. Somos justos posicionalmente en Él. Entonces, Jesús se sacrificó muriendo en la cruz del Calvario, pagando el precio de todos. Y por la justicia que Él viene a sustituirnos a nosotros, nosotros podemos ser justos delante de Dios. Y a diferencia de la santidad, la justificación, perdón, a diferencia de la santificación, la justificación es un acto que depende enteramente de Dios. Esto es un regalo, Es un regalo. por donde tú lo veas. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para ser justo delante de Dios. No hay nada, porque no es por obras. De hecho, dice Romanos, me parece que dice que la ley no nos va a justificar. Al contrario, la ley nos condena aún más. Exacto. Y la balanza dice pecador. ¿no? Pero Jesús A viene a 200. ponerse en nuestro lugar y somos justos en Él. ¿no? Entonces, una de las razones también porque la justicia puede ser también un atributo que nosotros podemos, ¿no? a practicar, abrazar, es también por la pasión de Cristo. Ay, qué hermoso, de verdad. Cuando me haces recordar, les contaba también, me hace recordar la historia del sacerdote de los ropajes sucios. Del tío Sproul, de su tío Sproul. También puede ser tuyo, está bien. Está bien. Tomar Sí, permiso. sí. También lo quiero. Pero qué bonito porque ahí hace referencia, y se los recomiendo, tienen que leerlo, a ustedes adultos también. Es para niños, se Pero- supone, pero es pura No, teología. Sí, es teología, exactamente. Pero qué bonito, y tenemos que leerlo. Entonces, en esta historia, el sacerdote de los ropajes sucios hace la referencia de un sacerdote que toma las vestiduras nuevas de un príncipe, pero este príncipe le dice, toma, tú solo con esas vestiduras, voy a hacer resumen, pero con estas vestiduras tú puedes estar delante de este rey a quien tú vas a predicar. Pero tienes que ponértelas, no te las puedes sacar. Y él pensaba que después de usarlas te las podía devolver. No, son tuyas. No me las des más. Y el príncipe se puso las vestiduras de este sacerdote. Y esas vestiduras eran llenas de barro. Y así es nuestra vida. Y cuando hablabas eso, de qué hermoso es entender la justicia a través de Jesús, es eso, es entender que nosotros, en esa condición tan, no sé cómo llamarlo, pero al barro completo, el Señor se puso en nuestro lugar. Nos dio ropas nuevas y nos dio a Cristo. Y esa justificación es eterna, ya sucedió en la cruz, sucedió el día que aceptamos a Cristo y es para siempre y nadie nos se la puede quitar. Eso es lo más hermoso de todo. Es el mayor regalo. Y finalmente, la tercera razón es por la inmutabilidad de Dios, que seguramente lo haremos en otro episodio, pero básicamente y brevemente queremos contarles de que Dios no cambia. Dios fue justo en el pasado, Dios es justo ahora mismo y Dios va a ser justo por toda la eternidad. Entonces este atributo de justicia nos muestra que realmente tenemos a un Dios con el que podemos contar a lo largo de toda nuestra vida. Generaciones pasadas, generaciones futuras también pueden saber que hay un Dios justo. Cari, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos aterrizar esa justicia a nuestro día a día o a lo que nos pasa? ¿Cómo podríamos identificar que podemos hacerlo en nuestro día a día, ¿no? Vivirlo en nuestro día a día? Yo creo que una forma de responder a esa justicia es respondiéndola con gratitud. Y quiero contarles brevemente sobre una anécdota que pasamos en mi familia. Nosotros tuvimos, cuando yo era niña, muchos problemas económicos. Mi mamita tenía un negocio, pero lamentablemente fue mal administrado. Y tuvimos una deuda tan grande que no podíamos pagar. Tan grande. Teníamos deudas con varios bancos y yo cuando era niña viví creciendo cómo es que muchas de las cosas de mi casa fueron embargadas, fueron arrebatadas. Entonces en medio de eso había una deuda que era muy grande, pero que un día el banco nos dijo, tú debes tanto dinero, ya no vas a pagar esto, vas a pagar solo el 6% de la deuda total, lo cual es una cantidad pues enorme.
Entonces, pero tienes hasta este día nada más para que tú lo pagues. Ese día, como sea, conseguimos el dinero. Me acuerdo que yo le acompañé a mi abuelita a llevar al banco hasta el último centavo, pudimos pagarla. Entonces, de alguna manera, esta anécdota jamás se acercaría, esta ilustración, a lo que hace nuestro Dios justo en Jesús con nosotros. Pero al menos quiero darte una idea de cómo también uno puede responder a esa justicia de Dios. Actuando justamente, actuando con misericordia, con bondad y correspondiendo a esa justicia de Él. Y también recordando que nosotros, como dice Pablo, no es que ya lo hemos ganado. Nosotros realmente no somos justos, a menos por la obra de Cristo, pero por nosotros mismos, en nosotros no hay ninguna justicia. Entonces, vivir vidas reconociendo que no hay justo ni aún uno, ni aún tú eres justo. Entonces, vivir apuntando al otro, al pecado del otro, te hace recordar que tú también eres pecador. Y la única razón por la que tú eres aceptado no es por ti, no es por nada de lo que tú has hecho. Es por la obra de Jesús. Y eso, como dice Cari, nos tiene que llevar a vivir vidas agradecidas. Con gracia. Así es. Quiero terminar con esta frase de un reformador alemán, von Zinzendorf, que dijo: Jesús, tu sangre y tu justicia, mi belleza son, mi gloriosa vestidura. En medio de nuestros llamantes mundos, de ellos revestido, con gozo levantaré mi cabeza, con osadía permaneceré de pie en tu gran día. Porque ¿quién podría venir a acusarme? Plenamente absuelto de todas mis culpas estoy, sin pecado ni temor, sin culpa ni vergüenza. Qué hermoso. Que el Señor nos ayude a fijar nuestra mirada en Cristo y reconocer que no hay nada de justicia en nosotros mismos, sino por el contrario, si fuese por nosotros mismos, por la ley, estaríamos condenados. Pero es por la obra de Cristo que nosotros somos justos delante de Dios. Ya eres justa. Por la obra de Cristo, por lo que Él hizo. Y que esa meditación nos lleve a ser transformados día a día por el Dios que nos ha salvado. Cuánta gracia hemos recibido. Y seamos agradecidas también por eso. Gracias también por ser parte de Moldeadas y de acompañarnos en un episodio más de los atributos de Dios. Nos vemos pronto. Bye, bye. Chao.